con el panel Licencias Ambientales y Consultas Previas. Contamos entonces con la presencia del doctor Fernando Iregui. Por favor, los invito a nuestros panelistas a acompañarnos en el escenario. Doctor Fernando Iregui, director del ANLA, si es tan amable. El doctor Jason Villalba, de la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior. El doctor Ramiro Santa, director de Asuntos de Gobierno de AngloGold Ashanti. Al doctor Hernán Linares, gerente general de Eco Oro. La doctora Diana María Ocampo, de la firma Ocampo Duque Abogados, y al doctor Carlos Manuel Herrera, vicepresidente de Desarrollo Sostenible de la ANDI, quien además moderará este panel. Listo, todo está listo. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Tenemos un grupo muy diverso, muy animado para tratar este tema de consultas previas, licencias ambientales. Normalmente en ANDI, cuando llega un inversionista y le preguntamos, bueno, ¿usted qué requiere para venir a Colombia? Entonces siempre nos dice, es muy común lo que nos dicen, reglas claras y estables, es lo que nos piden. Y cuando hablamos de licencias y digamos el proceso de obtener la autorización ambiental y muchas veces social, realmente el tema en la mesa nunca es los requisitos. O sea, normalmente las empresas están dispuestas a tener altos niveles de desempeño o aplicar varias de las mejores prácticas. El tema normalmente es un tema, como bien diría el doctor Echeverry, de certidumbre. O sea, la empresa no diga que se demore 6 meses o 4 meses. Lo que se quiere saber es cuándo se producen las decisiones. Esa incertidumbre es la que mata altamente el sector. Y dos de los temas que son más recurrentes en las preocupaciones son las consultas con las comunidades técnicas y las licencias ambientales. Entonces vamos a charlar aquí con un grupo muy selecto de especialistas que han estado trabajando en este tema. Vamos a empezar con el tema de consultas previas. Tenemos invitada ya la doctora Diana María Ocampo. Ella es una abogada que tiene una amplia experiencia, trabajó en Australia, es egresada de la Universidad de los Andes con posgrados, pero particularmente recientemente fue coautora de un estudio de políticas públicas sobre la consulta previa. Este informe ganó además el premio Luis Carlos Galán. Ahí tenemos pocos estudios realmente de la consulta previa, estamos muy empeñados en mejorar el proceso, pero es muy interesante que ella nos cuente desde su perspectiva qué arrojó este estudio, cómo ve usted para el sector energético el tema de la consulta previa, qué está produciendo la consulta previa, cuál es su impacto, qué podemos trabajar, qué hay que mejorar. Bueno, bienvenida, adelante, tiene la palabra. Muchas gracias, buenas tardes a todos, a mis compañeros en el panel y a los demás asistentes. Como nos decía el moderador, el año pasado hicimos todo un estudio, una investigación bastante extensa sobre las consultas previas desde el sector privado, con el propósito de generar de identificar primero cuellos de botella y de generar algunas buenas prácticas que se pudieran replicar. Esta investigación tuvo como una metodología básica entre estudios de casos muy complejos, que digamos que desde el punto de vista de las consultas previas son esos que llegan a tutela, que tienen órdenes y que duran muchísimos años, y entrevistas a personas expertas de los sectores y además trabajo con comunidades específicas. Nosotros, al final del trabajo, entonces digamos que lo que me parece relevante es contarles un poco cuáles son esos cuellos de botella que se identificaron y básicamente las buenas prácticas o prácticas recomendables que de alguna manera decidimos considerar como válidas. Lo hicimos en un escenario bastante conservador, en un escenario en el que tenemos un Estado débil, con unas dificultades bastante importantes en materia de presupuesto, de personal,
Y entonces en ese sentido lo que quisimos fue buscar esas prácticas que las empresas tuvieran en cuenta en ese peor escenario, pensando que en un escenario de tutela, en un escenario de cuestionamientos judiciales pudieran blindarlos. Básicamente dentro de los cuellos de botella principales que encontramos, entonces es una cosa que es bastante reiterada, que es una falta de una ley estatutaria sobre consulta previa. El sector privado exige una ley estatutaria sobre consulta previa. Las comunidades, por su parte, alegan en buena parte que lo que se tenía que decir sobre consulta previa está dicho por la Corte Constitucional. Hay un elemento muy importante que tener en cuenta y es que una ley estatutaria de consulta previa se tiene que a su vez consultar con las comunidades. Entonces, básicamente ese es uno de esos primeros escollos o dificultades y básicamente la idea de la falta de esa seguridad jurídica que se exige para poder invertir en el país. Como les decía, también una débil intervención estatal. La Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior, que de hecho se creó específicamente y se escindió de una dirección de asuntos indígenas del Ministerio del Interior, o mejor dicho, se abrió como una nueva dependencia. De todas maneras todavía tiene falta de personal, falta de presupuesto, sigue siendo débil. En las consultas las comunidades perciben con muy malos ojos que es la empresa la que lleva al funcionario de la Dirección de Consulta Previa porque el señor no tiene cómo llegar, porque no tiene viáticos para llegar hasta el punto específico. Entonces, en efecto, y creo que en eso se han dado pasos importantes, pero hay una débil intervención estatal en estos procesos. Además, también identificamos, y se hizo un trabajo específico desde el punto de vista económico, unos costos escalados especialmente desde qué punto de vista. Primero, la mayoría de las empresas presupuestaron sus procesos de consulta muy bajos. Segundo, no todas las consultas, digamos que tienen problemas. Entonces, en general, la Dirección de Consulta nos dio una media de 8 meses por proceso de consulta, pero hay procesos de consulta que son, y estamos hablando de los casos difíciles, que se toman más o menos unos 70 a 64 meses. Y haciendo un cálculo sobre variables económicas que no les sabría explicar, lo que nos dan los economistas del grupo de investigación como resultado es que tenemos una media de 1.430 millones de pesos mensuales de sobrecostos y entonces, pensando que esos procesos complejos duran 64 meses más o menos, estamos hablando de un valor muy importante. Ese valor tan importante, ¿cuál es la reflexión que le lleva al equipo? En realidad, si las empresas no se preparan y no se alistan completamente para adelantar un proceso de consulta previa juicioso y en cumplimiento de lo que al menos hoy nos dice la Corte, hoy dice dicen las directivas del Ministerio del Interior, tenemos un riesgo bastante alto y es un riesgo que puede generar unas implicaciones económicas supremamente serias. También entonces hay cuestionamientos de la empresa privada sobre la validez y la permanencia de los acuerdos, sobre el cambio de las personas que representan a las comunidades indígenas o negras y hoy decir que sí, mañana decir que no. Sobre la intervención de terceros en estos procesos, creo que las personas que han participado en procesos de consulta previa han escuchado hablar de algunos asesores que entran como con un propósito de obtener dinero para sí y que terminan afectando seriamente la consulta porque no están buscando verdaderamente velar por los intereses de la comunidad, ni identificar realmente los impactos que definitivamente tiene el proyecto, la obra o la actividad que se pretende adelantar. Desconfianza entre las partes, lo cual en cualquier proceso de mediación y de diálogo es bastante complejo de manejar. Entonces, las empresas tildan a las comunidades de opuestas al desarrollo, las comunidades tildan a las empresas de no querer hacer sus procesos de consulta previa, de no querer respetarles sus derechos. Hay además un fenómeno bastante complejo y no es reiterado, pero es preocupante, que es el fenómeno de desaparición de comunidades que no sabíamos que existía, pero hay el proyecto, entonces vemos que resultan las comunidades precisamente por la aparición del proyecto. La falta de criterios de compensación. Para hacer las medidas de compensación, digamos que lo lógico es tener
algunos criterios básicos para yo saber de qué debo partir. Pero ¿cuál es el tema con las comunidades? Y es que los impactos en buena parte son culturales, y esos impactos culturales normalmente el grueso de las personas que están aquí sentadas no los entendemos. Entonces, saber hasta dónde llego yo con mis medidas de compensación, qué les debo proponer y qué, por ejemplo, estaría por fuera es bastante complejo. Entonces, nosotros de cara un poco a esas dificultades y pensando lo que les digo, que hay un statu quo, que tenemos unas sentencias de la Corte Constitucional bastante garantistas, que tenemos unos derechos constitucionales por reconocer, y que esos escenarios de tutela, o sea, en los que, por ejemplo, la empresa sencillamente decidió no hacer la consulta o violó derechos fundamentales de las comunidades, o por X o Y razón sucede que la consulta se enreda, son demasiado costosas. Entonces nosotros hemos recogido algunas recomendaciones que consideramos pueden ser prácticas recomendables en un escenario de consulta previa. El exministro lo decía ahorita en la charla, las consultas son absolutamente necesarias en el sentido, no de que, o sea, independientemente de si estamos de acuerdo o no, de que es un derecho, de que tenemos mundos distintos y que hay que hacer una traducción cultural, independientemente de eso, lo cierto es que esto es algo que hace parte de todo ese entramado, y que si yo no lo hago bien y se me complica, puedo tener unos costos supremamente altos. Entonces, básicamente dentro de las recomendaciones que nosotros encontramos es, primero, que los procesos de preconsulta, por ejemplo, se hagan lo más temprano posible, cuando yo ya tenga muy claro qué es lo que voy a hacer y cuáles van a ser mis impactos, y además se hagan con el acompañamiento del Estado siempre. Ha habido muchos casos bastante desafortunados en que las empresas llegan a las comunidades sin el Estado, y entonces empiezan a generar falsas expectativas, empiezan a generar negociaciones un poco por debajo de cuerda, y eso le ha costado muchísimo a muchísimas empresas. También hay una práctica que nosotros encontramos bastante difícil, pero que sería muy deseable, y es que si ustedes se van al INCODER, si ustedes se van a las entidades públicas como el IGAC, hay un mapa sobre dónde están las comunidades, y además ese mapa tiene el territorio de las comunidades, y en eso tengo que hacer un paréntesis. El territorio de las comunidades no es solamente lo que ellos tienen legalmente reconocido, sino todas las áreas que ocupan de alguna u otra manera, y esto es una cosa que ha reconocido la Corte en muchísimas decisiones, y que uno no podría venir a decir, no, el sitio sagrado de las comunidades Wiwa de la Sierra es este, y eso hace parte de su territorio, así el resguardo llegue hasta aquí y el sitio sagrado esté a 5 kilómetros o a 10 kilómetros. Entonces, lo mejor que nos pudiera pasar y que les pudiera pasar a las empresas es tener toda esa información perfecta, y que hubiera estudios etnográficos, que supiéramos perfectamente dónde están las comunidades, pero eso no es así. Esa información en algunos casos se tiene siendo precaria posiblemente, pero en otros no vamos a encontrar absolutamente nada. Entonces, ¿a qué se ven abocadas las empresas? A la tarea de ir a construir, ir a ver qué es lo que hay y tener un poco de claridad si es una comunidad, qué tipo de comunidad es, qué prácticas tradicionales tiene. No irse a meter allá a meter un antropólogo a vivir con ellos para después sacarlo y que ellos se sientan traicionados. Esa no es la idea. Pero la idea es buscando mecanismos para tener información muy clara de dónde están ellos, cómo están. También además, el procedimiento de consulta previa, como está planteado, tiene una etapa de preconsulta, que es como un momento anterior a llegar con las comunidades a unos acuerdos. Entonces, en esa etapa de preconsulta, lo que ha sido reiterado es que, digamos, yo diseño un cronograma, y en ese cronograma no me queda del todo claro quién va a pagar no sé qué, y los procesos de consulta se terminan enredando por las cosas más pequeñas. Entonces, la idea en estos casos es que el proceso de consulta sea lo más de preconsulta, perdón, sea lo más detallado posible en cronogramas, en actores, en interlocutores, en quién va a hablar con ellos. Además que, por ejemplo, las empresas, lo que hemos visto es que deben conformar equipos multidisciplinarios. Va la comunidad negra que nunca ha escuchado hablar de cuestiones tecnológicas y llega a la empresa a explicarle el proyecto
de una manera que para ellos es absolutamente inentendible. Entonces, definitivamente hay que hacer traducción cultural, y para esa traducción cultural tenemos que crear grupos multidisciplinarios de los que participen diferentes personas que tengan, por ejemplo, otra visión del mundo. De hecho, por ejemplo, hay casos exitosos de universidades o de centros del conocimiento que han decidido hacer parte de esos procesos de traducción cultural, o sea, que han querido explicarle un poco mejor a la comunidad en qué consiste su impacto. Y aquí viene otra cara del asunto. ¿Dónde se da la consulta? En el marco de un licenciamiento ambiental. ¿Cuál es el proceso, cuál es el propósito principal de la consulta previa? Identificar impactos que se causen a la comunidad, bien sea de orden cultural, físico, social, de cualquier tipo. Entonces, lo lógico que nosotros debemos hacer es identificar plenamente esos impactos. ¿Qué es lo que pasa con las comunidades? Que normalmente los proyectos se hacen en áreas alejadas, y especialmente, digamos, pensando en minería, donde las comunidades han estado absolutamente abandonadas por el Estado. Entonces llega una empresa y es la primera vez que los van a escuchar, y es la primera vez que les van a decir, bueno, ¿y ustedes qué necesitan? Entonces, digamos que lo primero que también hay que hacer, y en eso ha dado pasos la Dirección de Consulta Previa y a través de la directiva, es en identificar claramente cuáles son las necesidades de las comunidades que además no tienen ninguna relación con el proyecto que se va a adelantar, y cuáles son efectivamente esos impactos que se le van a generar a la comunidad y cómo proceder para mitigar los impactos, para prevenirlos y para corregirlos. Además, entonces, también, digamos, en estos dos casos es súper importante mantener unos contactos directos, hacer un proceso de diálogo parte del respeto por el otro, y la Corte especialmente ha reclamado eso todo el tiempo. O sea, no podemos pensar que son menores de edad a los que se les está hablando. Estamos en un proceso de negociación de iguales, y en un proceso de negociación de iguales que ven el mundo diferente. A las comunidades hay que aclararles muy bien, si por ejemplo vamos como empresas y somos un grupo de 5 empresas, ¿quién responde por qué? Para que ellos tengan muy claro quién les va a dar la cara en los procesos y en los requerimientos específicos. Si se adelantan proyectos productivos, que hagamos todo un seguimiento para que los proyectos productivos tengan cierta sostenibilidad en el tiempo, porque entonces el problema es que vamos al escenario de consulta, definitivamente listo, los proyectos productivos son importantes para la comunidad, pero el cultivo de tomate se perdió en el primer ciclo y ya no importa, yo ya cumplí. Entonces, digamos, aquí hay que generar también todo un proceso de acompañamiento y de presencia continua. Realmente, además, por ejemplo, una de las cosas que se ven bastante difíciles en este proceso es determinar cuál es el área de influencia del proyecto. Entonces, normalmente a la empresa le preguntan, ¿cuál es su área de influencia? Entonces, ellos revisan cuál es el área que van a intervenir, y definitivamente el área de influencia de un proyecto, y piénsenlo sensatamente, no es el área que se va a intervenir, es el área que yo de alguna manera voy a impactar socialmente. Entonces, con la minería que llegan personas, hay cambios económicos por ejemplo, en los arriendos, en los alimentos, bueno, digamos, todo eso que además está acompañado por el proyecto. Por eso, en esto ha habido muchísima discusión. El área de influencia, si ustedes van a formular un proyecto y van a hacerse cargo de esto, piénsenlo de la manera más amplia. Yo creo que al menos ahí estoy cogiendo, este es un estudio obviamente que tiene muchísimos detalles, y pues vamos a estar acá en el diálogo hacia adelante. Muchas gracias, doctora Diana. Un poco pensando en la presentación del doctor Echeverry, la consulta previa tiene todo menos que no es aburrida. O sea, aquí nuestra consulta previa tiene cantidades de matices, es lo que uno percibe, o sea, no hay suficientes reglas. Recuerdo, y quizá la única observación que haría, con el doctor Santiago Ángel, su liderazgo trajo aquí un equipo canadiense que se dedicaba a los grandes proyectos, que en Colombia llamamos los PINES. Y quizá una gran diferencia que sale de la intervención de la doctora Diana es que el gobierno canadiense o los estados canadienses iban y ambientaban el trabajo para que llegaran las empresas. Aquí queda como la impresión que las empresas quedan un poco solas frente a las comunidades indígenas y tienen que resolverlo todo. Pero se han hecho cosas. Por eso quiero introducir al doctor Jason Fabián Villalba, que es del Ministerio del Interior. Él es abogado, además con una oportuna
especialización en alta gerencia en negocios de petróleo y gas, o sea, no podemos pedir más, y es el líder de la consulta previa al Ministerio del Interior, o sea, no había mejor expositor seguramente para este tema. Él, además de un trabajo muy activo, ha estado al frente de este grupo y ha creado el procedimiento, ha contribuido a la creación del procedimiento para realizar las consultas previas en Colombia. Tiene desarrollos muy importantes que él ha acompañado, liderados de su oficina, que incluyen el decreto 2613 del año pasado, la directiva presidencial de consultas y un COMPES. Entonces, cuéntenos un poco, doctor Villalba, ¿qué ha pasado? Realmente estamos avanzando en la consulta, cada día está más complicada, tenemos resultados para mostrar, qué mejoras tenemos que hacer. ¿Usted sí cree que necesitamos esa ley? Algunos no la quieren, otros la quieren, pero bueno, aquí hay como muchas incertidumbres. ¿Cómo abordamos, cómo reducimos el nivel de incertidumbre del proceso? Adelante, por favor. Bueno, buenas tardes a todo el auditorio, a mis compañeros panelistas. No, pues lo primero es que desde el Gobierno Nacional, sí, encabeza al propio presidente de la República y le ha delegado a los diferentes ministros del Interior que han estado en cabeza de este ministerio, pues que es oportuno dar claridad y reglas claras al tema de la consulta previa. Por eso en el año 2013 lideramos un tema que era la constitución del COMPES 3762, la directiva presidencial 10 y el decreto 2613. Con eso, ¿qué hemos logrado? Eficacia en los tiempos, inclusive Fernando, que nos acompañaba en otra parte del gobierno, también nos acompañó en ese tema de elaboración de estos temas normativos que nos han servido mucho para dar celeridad a los procesos, que es lo que muchas veces genera inseguridad jurídica y por parte de las ejecutores de proyectos, horas y actividades, un tipo de incertidumbre frente a los procesos de consulta. Además que con el ministro saliente y el director de consulta previa, que ya lleva pues alrededor de 15 meses, porque eso también se evidenciaba que no había como una constancia en la gerencia de la dirección de consulta previa, hemos logrado cosas importantes. El año pasado protocolizamos 1.173 consultas previas, de las cuales el 76% pertenece al sector mineroenergético, o sea, que estamos hablando de 868 consultas previas aproximadamente. Eso quiere decir que los números pues, nos respaldan, digamos, al ejercicio del derecho fundamental a la consulta previa. Sin embargo, eso está ligado a una serie de factores, ¿no? Lo primero, pues, lo que mencionaba del tema de ley de consulta, es un tema pues, que al interior de las comunidades genera un resquemor y una prevención, porque si es una ley estatutaria, ellos dicen, sí, la tenemos que consultar, la consultamos, pasa al Congreso, pero ahí después que sale el Congreso. Entonces, les hemos manifestado desde el Gobierno Nacional pues, que hay un control de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional. Sin embargo, pues, el mecanismo sí se está trabajando al interior del Gobierno, el propio vicepresidente también está liderando este tema, y además hemos constituido con el COMPES 3762 el tema de los PINES, entonces los proyectos de interés nacional y estratégicos. Además, ¿qué quiere decir eso? En esas mesas que hacemos cada 8 días, donde nos reunimos las instituciones porque había un tema de desarticulación propio pues, de nosotros, lo que hicimos primero en el decreto 2613 relacionado con consulta previa fue articularnos interinstitucionalmente. Uno, haciendo logros importantes. Ya no hay necesidad de solicitar certificación de presencia de comunidades tanto al INCODER como a la dirección de consulta previa, sino con solo la dirección de consulta previa es suficiente para proceder con el tema del licenciamiento ambiental. Y eso se debe a que, primero, eso es un logro importante porque en el INCODER pues, se tramitan todas las solicitudes de titulación y demás, y pues son expectativas de territorio que tienen las comunidades, pero eso no quiere decir que son sujetos de consulta previa esas expectativas de territorio. Entonces, eso es un avance importante. Segundo, frente a la protocolización de la consulta previa, hoy la hacemos, todas están en cabezas de la dirección de consulta previa. Antes, con la vigencia del decreto 1320 de 1998, era la autoridad ambiental, bien fuera la corporación regional o fuera la autoridad ambiental, antes la dirección de licencias ambientales, y había un trance entre que las empresas iban terminando de elaborar su estudio de impacto ambiental, acondicionaban la consulta al estudio de impacto ambiental y pasaba 1 año, 2 años, ¿sí? Tiempos no atribuibles pues, al tema gubernamental propiamente, pero que cuando llegaban a protocolizar las consultas, los funcionarios de las diferentes corporaciones autónomas regionales y las autoridades ambientales, pues las consultas ya, los acuerdos cambiaban y demás. Entonces, para evitar este tema, logramos que la dirección de consulta previa protocolice cada uno de esos acuerdos y lleve a feliz término o a fin de término esas consultas. Otra cosa que es importante, hemos evidenciado el tema de, no es que la consulta sea per se un problema, sino que es que hay un tema de malas prácticas. Entonces,
Nosotros sí evidenciamos que hay un tema de malas prácticas en el desarrollo de las consultas, que es lo que estamos atacando y eso lo hemos venido haciendo en el último año. Además que ha contribuido mucho al tema de los tiempos. Entonces, digamos que malas prácticas como el manejo de la información, tanto por parte de los ejecutores de proyectos como de las comunidades, pues porque cada quien maneja la información. Hoy en día, pues el tema de territorios ancestrales y demás, y sitios sagrados, pues ha aumentado, pues porque es lo que ellos ven como demanda. Entonces, lo que sí pedimos es como una transparencia de la información, tanto a las dos partes, tanto a las comunidades como a los sectores de proyectos. En el manejo del tiempo, entonces eso lo hemos atacado, ¿en qué sentido? De lograr a todo el mundo entrarlos en la ruta metodológica, que es la preconsulta que mencionaba la doctora, que eso viene por un orden jurisprudencial de la Corte Constitucional, en el cual logramos garantizar claramente que lo que establecemos los tiempos en la ruta metodológica, porque no hay unos tiempos definidos para la consulta. Sin embargo, la Corte Constitucional en su jurisprudencia amplia que ha dado nos ha manifestado que las consultas pueden durar entre promedio de 3 a 6 meses. Entonces, lo que logramos desde la dirección de consulta previa con los sociales que van a campo, que bueno, no es que no tengamos ni viáticos ni mucho menos, porque eso tampoco no es cierto. Sí tenemos un presupuesto asignado y demás, lo que pasa es que hay lugares que son recónditos, que si necesitamos, pues es más fácil llegar uno con el ejecutor del proyecto porque se necesita helicóptero y demás, no es que los viáticos nos los den las empresas. Entonces, además de eso, lo que sí es claro y lo que queremos dejar claridad es que con la venida del director, el doctor Álvaro Echeverry, que pues no nos puede acompañar, se excusa de antemano porque estaba cumpliendo un tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica. Hemos dado cumplimiento, fiel y cabal cumplimiento al tema de la preconsulta. Y aplicando la directiva presidencial número 10, que es una norma interna, es una directriz del presidente hacia los ministerios y pues sobre todo al Ministerio del Interior, es establecer un procedimiento interno. ¿Y eso para qué? Es para generar una trazabilidad de actuaciones. Lo hicimos, esa elaboración de esa directiva la hicimos acompañados de un ex magistrado de la Corte Constitucional. Y digamos, lo que quisimos establecer es primero reglas claras del juego, y ante la renuencia de las comunidades, pues uno no puede constreñir a cosa diferente que no quieran ejercer su derecho. Entonces, lo que sí queremos demostrar es que el debido proceso se está cumpliendo. Para eso estamos avanzando en la elección de consulta previa, y qué mejor arma que a las comunidades se les garantice el derecho a la consulta previa. Entonces, yo creo que el gobierno nacional ha manejado este tema de una muy buena manera. Y hay otro tema que es importante, digamos, mencionar en este foro, y es el tema de lo que consideran las comunidades, los ejecutores de los proyectos y el mismo gobierno frente al tema de la consulta. ¿Cómo ven la consulta? Entonces, eso es como una pirámide, cada quien lo ve desde su punto de vista. Eso es el punto que tenemos que lograr y llegar todos en conjunto, que es un punto unido. No es fácil, es un camino que estamos construyendo, pero tampoco es menos cierto que hemos mejorado muchos los rendimientos en materia de consultas previas. Creo que el país, y estoy seguro de esto, del país que más se han hecho consultas previas en América Latina es Colombia. Avanzamos, tenemos unos buenos tiempos, hemos avanzado mucho en temas de la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Sin embargo, pues las comunidades en esas lagunas o en esos diferentes espacios que nuestros jueces constitucionales, por desconocimiento mismo del territorio, porque muchas veces uno en territorio se encuentra cosas diferentes, ha dejado unos temas abiertos y bastante amplios. Y para finalizar, nosotros también hemos venido liderando un tema de unos foros regionales, ¿sí? Para que no lograr que todas las tensiones dentro de un proceso de consulta se generen en ese espacio de consulta previa, sino peticiones que hay de las comunidades respetuosas, válidas, los estamos llevando a otros espacios, generando unas mesas, digamos, de trabajo paralelas para que eso baje las tensiones en la consulta, y hemos logrado avanzar, digamos, en el desarrollo de las mismas. Ya hemos hecho unos foros acá en Cartagena con los consejos comunitarios de Cartagena, lo hicimos también en Chocó el año pasado, y eso es como para finalizar lo que es referente al tema de consulta. Muchas gracias. Quedamos un poco más optimistas. Vamos a volver un poco al tema más adelante. La persona que va a introducir, el doctor Ramiro Santa, es un veterano de esta lides en el sector minero energético. Puedo decir de él, además de su extraordinaria experiencia y hoja de vida, que antes de que se hiciera la primera consulta o se sacara la primera licencia ambiental, él ya gestionaba trabajos con comunidades y gestión ambiental con las empresas. Un poco la idea del panel también es ver, porque finalmente cuando decimos la licencia ambiental es lo que nos está deteniendo, la licencia ambiental es lo que nos sale, pero pareciera que hay muchas más cosas que
que antes de que el doctor Iregui de licencias ambientales llegue a su oficina, los proyectos impiden que los proyectos tengan esa certidumbre que quiere el inversionista. Yo te quería pedir como dos temas, uno basado en eso. ¿Estás viendo otros instrumentos que impiden de pronto llegar a la licencia ambiental, o sea, que inicie el proceso de licencia ambiental? Y además, por tu gran experiencia, háblanos un poco de la licencia social. No está definida, pero está ahí latente. Entonces, un poco, hay otros instrumentos que hacen que el proceso de licencia ambiental ni siquiera arranque. O sea, que, porque esos tiempos, el doctor Iregui presenta sus resultados, sabemos, con altísimo juicio, un gran esfuerzo como el Ministerio del Interior por cumplir los tiempos, pero es posible que ni siquiera se hayan podido escribir los proyectos. ¿Qué está pasando? Hay otras cosas que suceden en el proyecto que impiden que se presente, y lo de la licencia social, una segunda parte, si nos das un comentario. Por favor. Gracias, Carlos. Sí, efectivamente, cuando uno habla de licencia para proyectos nuevos, uno pensaría que solamente estamos hablando de la licencia ambiental, pero nosotros tenemos mapeados 47 permisos antes de uno aplicar a la licencia ambiental, que va desde la consulta, las consultas previas, que tiene un problema de marketing porque eso no es una consulta, eso es un mecanismo de participación y es un mecanismo de planeación. Pero también hay un montón de, digamos, de permisos que hay que sacar en las corporaciones regionales, que hay que sacar ante diferentes entidades. Entonces nosotros tenemos mapeados un montón, y por eso han oído hablar que en el caso de nosotros hemos hablado de una licencia de exploración, y es básicamente no sacar los 47 permisos o 17 o los que uno necesita, sino convocar al gobierno nacional en una sola trámite con el gobierno, que obviamente pues tendrá la forma participativa. Entonces, para contestarle a Carlos, el hecho de que no presente uno la licencia ambiental no quiere decir que antes de eso no haya tenido uno que pasar mucho tiempo y en la parte de planeación ser muy asertivo en tiempos, recursos de todo índole para poder llegar a ese momento. ¿Qué vemos nosotros ahí? Vemos también en el tiempo la desarticulación digamos, del Estado. Y creo que para ninguno es secreto que coordinar el Ministerio de Ambiente con el Ministerio de Minas, con el Ministerio del Interior, ahora con el tema de tierras con el Ministerio de Agricultura, pues es un trabajo grande a nivel nacional, y eso para hablar horizontalmente, pero también tenemos problemas verticales porque, por ejemplo, las corporaciones autónomas no obedecen tampoco, digamos, a un orden que uno esperaría que así funcionara, como cuando se inició con el SINA. Entonces, todo este escenario, digamos, es el que nos vemos abocados todos los que tenemos proyectos grandes y proyectos, digamos, muy particulares, como es el de la industria minero-energética, que por definición es rural, es una industria rural. Y eso me sirve para conectar con la otra pregunta sobre lo que se entiende como licencia social. La licencia social tiene, digamos, dos características. Uno, que dura 24 horas. Cuando uno le dice, no, oiga, ¿qué es la licencia social? Uno tiene que contestar, sí, hoy la tenemos, mañana no. Porque la sangre de eso es la confianza. Y la confianza es como la confianza en el noviazgo o en el matrimonio, que puede uno tener 10 años de buen comportamiento, pero una falla grande puede llevar al traste todo. ¿Cómo se logra esa licencia social? Básicamente yo creo que son 4 pasos, y creo que aquí el conocimiento de la industria es exportable en Colombia. Uno es la construcción de esa confianza o de esas relaciones de abajo para arriba. Y cada vez vemos que esta industria es mucho más local en tema de permisos y en tema de viabilidad, y menos nacional. Entonces, uno es esa construcción, y esa construcción se hace básicamente a través de inclusión, que es empleo. La segunda es a través de participación, que hay muchísimos mecanismos de participación y que lo establece la ley también, y no el menos importante, el tema de comunicación y capacitación. Muchos en algún momento hemos fallado porque no hemos sabido comunicar asertivamente,
y nuestra industria es muy ajena a los sitios donde nosotros vamos. Hay que tener en cuenta que el único stakeholder que no tomó la decisión de ser petrolero o minero pues es la comunidad. Nosotros llegamos allá con gente que nos ha mandado la hoja de vida, que nos ha, contratistas que han licitado, pero la comunidad per se no ha tomado la decisión de ser minera o petrolera o pertenecer a la parte eléctrica. Entonces tenemos que ser muy asertivos en la construcción de ese tejido. Lo segundo es la legitimación de las autoridades allá. Y las autoridades o los liderazgos son formales e informales. Obviamente, con la condición de que sea legal y legítimo, como digo yo. Entonces, allá el dueño de la casa es el alcalde y hay que respetarlo y hay que darle la importancia que tiene. Que a uno no le guste, que no políticamente esté distante de lo que uno piensa, no importa. El alcalde es el dueño de la casa. Y el presidente del condominio es el gobernador. Entonces, no podemos obviar tampoco que haya unos órdenes que hay que respetar, juntas de acción comunal. La iglesia en Colombia es importantísima. Entonces, esa sería la segunda que yo la he llamado el tema de legitimar los liderazgos. El tercero es no suplantar al Estado. Y muchas veces, por el afán que tenemos, nosotros llegamos a ser de Estado y a tener una mano generosa, y eso es una relación muy perversa. Entonces, no suplantar al Estado, pero sí trabajar con el Estado. Nosotros hemos visto cambios realmente importantes cuando el director de la ANM, el mismo ministro, la viceministra, la presidenta de la ANM nos han acompañado en los sitios y realmente la gente, los alcaldes, la comunidad se siente importante y empieza a interesarse por el proyecto y empieza a conjugar el verbo en la primera persona del plural, o sea, a apropiar el proyecto. El cuarto es el tema de la gestión social y creo que es más tomada de tinto y más inversiones inteligentes que un montón de proyectos. Yo creo que hay que focalizar y creo que la gente agradece mucho más el tema de empoderar a la comunidad o de apersonar a la comunidad y trabajar con ellos que llegar con mucha plata. Entonces yo, básicamente eso es lo que podría aportar, Carlos. Volver al tema. Otros los instrumentos, cuando volvemos a la licencia ambiental, y uno dice, bueno, pero ¿por qué no salen rápido las licencias? Entonces surgen otras materias como el ordenamiento del suelo. Es otro tema coyuntural. Entonces, sin más preámbulos, quiero contarle al doctor Linares, bueno, él estaba acá cuando el ministro de Minas esta mañana dijo que necesitábamos muchos casos exitosos en oro. Y usted que está en Santurbán, que ha tenido realmente una zona con tanto agite, le pregunto, o sea, ¿sí están las condiciones del Estado para tener esos casos exitosos? O sea, ¿está funcionando? ¿Ustedes ven las reglas claras? ¿Ven hacia dónde ir? Por favor, adelante, cuéntenos un poco su impresión. Gracias, Carlos. Buenas tardes a todos los asistentes. Si yo quisiera, Carlos, antes de entrar en esa pregunta puntual, poder compartirles tres aspectos complementando el concepto que nos comparte Ramiro sobre lo que es la licencia social desde la experiencia que hemos tenido en Ecooro, sin entrar a los aspectos más legales del procedimiento de lo que es una consulta previa. Sí quisiera compartirles tres elementos que creemos fundamentales y que queremos insistir y aprovechar este tipo de eventos para tratar de compartir a partir de la experiencia que hemos tenido en un proyecto, desde luego creo que conocidos por muchos en el país, con muchos retos y que hoy en día empezamos a ver la luz de lo que preguntas, Carlos, con respecto a qué probabilidades vemos. Hay un primer elemento que quisiera reiterar y que creo que es complementario a lo que ya hemos venido haciendo en la industria, fundamental para irla posicionando, además de concientizarnos de la importancia de la minería para la humanidad, y es con relación al rol del sector minero. Esta mañana escuchábamos al ministro y el gobierno en general hoy en día nos dice al sector, necesitamos el sector para superar muchas dificultades que tenemos en el país. Yo creo que ahí hay que hacer una reflexión importante, no solo al interior del sector, sino a nivel nacional e inclusive internacional, y es ver que el sector minero no es el determinante de las necesidades de la extracción del mineral. Finalmente, el sector minero lo que entendemos es el facilitador para que la humanidad y la sociedad pueda acceder a esos minerales. Yo creo que esa reflexión podría ser obvia, pero creo que es fundamental para ayudar a hacer la reflexión a nivel del país, cuál es el verdadero rol,
porque a veces en las comunidades, cuando entramos a buscar esas licencias sociales, pues nos empiezan a identificar como el determinante de la necesidad de los minerales. Y creo que ahí podría ser muy obvia, pero creo que podría ser un elemento complementario a lo que venimos haciendo en el sector, de decir los minerales. Teníamos una campaña en Bucaramanga que nos funcionó mucho en los últimos 3 años para el trabajo que hemos hecho, que lo denominamos Los minerales viven contigo, que además la Andy también nos apoyó mucho, y es identificar el verdadero rol del sector minero. El sector minero no determina la necesidad de los minerales, son la sociedad, los gobiernos los que nos dicen al sector, nos encargan esa gran responsabilidad de poder acceder a esos minerales porque se requieren para muchas cosas. Y creo que a pesar de lo obvio podría ser importante para que a nivel nacional o al menos a nivel de las comunidades podamos ir entendiendo cuál es nuestro verdadero rol. A partir de esa reflexión pues surgen 2 elementos. Yo quisiera hoy tratar de dejar 3 aspectos nomás, no tan precisos en el procedimiento de las consultas previas, pero que considero que podrían ser, como dicen en lo fiscal, aspectos estructurales. Antes de entrar, creo que si nos enfocamos a los procedimientos de la licencia ambiental, de las consultas previas, cómo se debe hacer, creo que hay aspectos estructurales que deberíamos analizar. La primera reflexión es esa, el verdadero rol de la minería en la sociedad, complementario a lo que ya hemos venido haciendo. Y hay 2 elementos que surgen de ahí, los cuales creo que son fundamentales trabajar antes de entrar inclusive a seguir reglamentando, desde luego tendrá que ir paralelamente todos los procesos de licenciamiento, y es con respecto a la ideologización de la minería. Desafortunadamente, a partir de la falta del conocimiento y la conciencia de cuál es el verdadero rol de la minería, pues se permite la ideologización, hasta politización y partidismo de la actividad de la minería. Ahí creo que hay un aspecto fundamental el cual debemos trabajar, porque podemos estructurar muy buenos procedimientos de licenciamiento, tanto para consultas previas como cualquier tipo de consultas, pero si estos aspectos no los trabajamos, creo que podríamos incurrir en serios riesgos. Y finalmente, que lo mencionaba ahora Ramiro con respecto a la confianza. Definitivamente en Colombia y en la humanidad en general creo que generar confianza entre nosotros es muy difícil, y más cuando eventualmente, como puede ocurrir en la humanidad, cometemos errores, faltas, pues esa confianza se deteriora. Pero creo que es fundamental insistir, a pesar de que puede ser superficial en algunos momentos, trabajar en la generación de confianza. Esos 3 elementos se los comparto desde lo que ha sido la experiencia de nosotros en un proyecto el cual hoy muchos denominan un giro 180 grados, algunos llaman ave fénix, porque es un proyecto con muchas dificultades, como muchos tal vez en el país, pero en realidad ese tipo de aspectos, con esa estrategia, la llamaba Ramiro ahora de abajo hacia arriba, nosotros la llamamos de adentro hacia afuera, desde las regiones, posicionando nuestra actividad desde las regiones, trabajando con las comunidades un poco menos en lo nacional, trabajando más allá. Hoy logramos, no vamos a entrar en detalles de esa estrategia, los resultados y el apoyo que hoy sentimos de las comunidades creo que tienen que hablar por sí mismas, son los que nos han permitido obtener los resultados que hoy tenemos. Mucha humildad, evitar posiciones extremas, trabajo permanente, aceptar y agradecer la crítica, pero sobre todo respeto y solidaridad hacia las comunidades. Yo creo que ahí se puede trabajar mucho el aspecto de la confianza, se puede mitigar mucho la posibilidad de la ideologización de la actividad, y con elementos como seguir trabajando cuál es el verdadero rol de la minería, que no somos los determinantes, sino que es por un fin común. Quisiera finalmente, y para entrar a responder la pregunta de Carlos, yo creo que conceptos o percepciones sobre lo que es una licencia social pueden haber muchas. Nosotros creemos que la licencia social desde luego puede ser intermitente, pero sin duda no es un papel, no es un certificado, no es un permiso. Creemos que básicamente es el ejercicio de la convivencia tranquila, pacífica y productiva de unos propósitos comunes. Digamos, ahí entendemos, lograr eso lo entendemos como esa licencia social, y desde luego no hay una fórmula, seguramente hay muchos elementos, hay comunidades muy particulares en las cuales habrá que trabajar, pero cuando empecemos a sentir eso, que hay una convivencia pacífica,
a partir de unos objetivos comunes, yo creo que ahí podemos empezar a sentir y de pronto a tratar de clarificar un poco más lo que es la licencia social. Con respecto a los usos del suelo, lo que podría ver desde la experiencia, tener en cuenta, quisiera aclarar, nosotros aún no hemos iniciado procesos de licenciamiento ambiental y no hemos tenido la oportunidad de hacer consultas previas. A pesar de eso, sentimos que hemos tenido que afrontar cosas tal vez más difíciles que esas. Lo que vemos desde el uso del suelo en el territorio es una gran dificultad fundamentalmente económica, parece paradójica, y desde luego inicialmente, si uno logra este tipo de elementos, avanzar en este tipo de elementos, pues empieza a obtener los apoyos de las comunidades para que empecemos a entender cuáles deberían ser los usos del suelo. Pero a pesar de que eso se logre, siempre hay unas dificultades económicas para poder financiar, porque allá vamos a los EOTs, a los POTs, por más de que las vocaciones o la disposición de las comunidades sea hacia permitir la actividad minera, también hay mucha deficiencia en las autoridades locales para poder desarrollar esos estudios. Lo que podría aportar de esa experiencia con respecto a los usos, después de superar o de lograr el apoyo de las comunidades para que permitan la actividad minera, pues vienen otras complementarias que seguramente serán más fáciles de resolver, pero son evidentes, como es la debilidad en los recursos y el conocimiento para poder establecer estos estudios. Muchas gracias. A los colegas del panel que coloquen el email para cualquier pregunta, irrestrepo@andi.com.co, y por favor cualquier pregunta nos la hagan llegar. Voy a introducir entonces, gracias por la intervención al doctor Linares, vamos a volver un poco sobre este tema tan amplio. Como es la licencia social no definida, es fundamental en esto. Pero vamos un poco al tema ya de licencias, donde la licencia parece ser un instrumento más, con todo lo que hemos planteado, parece que la licencia, cuando llegan a la oficina del doctor Iregui, que es un distinguido abogado con una amplísima experiencia en el tema ambiental, con posgrados en ese tema, profesor universitario, estuvo en ANI, antes la Agencia Nacional de Infraestructura. Cuando llegó él, como lo mismo que el ministro Vallejo, recibimos un aire muy positivo, estamos viendo resultados en el grupo de licencias, y por ahora le vamos a hacer fácil, porque por ahora no le vamos a preguntar de las CAR, le vamos a preguntar solamente de ANLA. Doctor Iregui, ¿cómo vamos? ¿Cómo va la cosa? ¿Está avanzando? ¿Para dónde vamos? ¿Qué necesitamos? Con esta, de pronto usted venía un poco más tarde, pero el panorama, por lo menos fiscal, fue complicado. Esta mañana el ministro de Minas decía que habían dos ministerios del gasto, todos los ministerios eran del gasto y dos eran los que producían la plata, uno era Hacienda y otro era el Ministerio de Minas, pero lo que no dijo es que ANLA es la que determina si el Ministerio de Minas puede generar la plata o no. O sea, que usted realmente es el que produce un poco esos resultados. Entonces, bienvenido acá, cuéntenos un poco qué pasa en licencias ambientales, cómo encontró esto, hacia dónde vamos, cuáles son los retos. Bienvenido. Bueno, gracias, Carlos. Buenas tardes a todos, buenas tardes a los compañeros que me han antecedido en la palabra. A ver, afortunadamente el doctor Echeverry los dejó despiertos. Sí. Yo les digo una cosa, mire, yo tengo una, entre comillas, fortuna, y es haber estado de los dos lados del escritorio. Sí, yo estuve hace unos años como consultor, asesor en lo que era en ese momento la Dirección de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales del Ministerio. Me fui a trabajar al otro lado del escritorio, como les digo, con la Agencia Nacional de Infraestructura. No digo padecí, sufrí los avatares de ser usuario de ventanilla y hacer curso de ventanilla, como les toca a todos ustedes, y ahora vuelvo. Yo no voy a hacer lo que hace mucha gente de mirar por el espejo retrovisor y a calificar o a desacreditar o a hablar mal de las personas que me antecedieron en el cargo. Lo que sí es cierto, y eso sí ya es de mi propia cosecha, es que creo que venimos desde hace años y participé en esa tarea mal hecha, asumo parte de la responsabilidad, es que aquí hemos venido enfrentando o enfocando el tema del licenciamiento ambiental, y el tema más que del licenciamiento, porque es que la licencia es un instrumento al cual, o es una herramienta al cual nos regimos y establecemos y obligaciones y requerimientos y demás, pero lo que yo digo es que más que eso, lo que se ha debido de venir haciendo, y en eso estoy en este momento luchando, es cambiar el enfoque. ¿Cambiar el enfoque de qué? Cambiar el enfoque de cómo estamos haciendo el ejercicio desde adentro de la entidad, y en el cual ese cambio ustedes tienen que ayudarnos y participar, porque ustedes son los usuarios y los mayores beneficiados o perjudicados del ejercicio mal hecho. ¿A qué me refiero? Aquí siempre hemos partido
y no solo en este aspecto de ambiental, sino en todo el aspecto que ustedes miren en el desarrollo de sus actividades, verán que siempre partimos desde la prevención y de la regla, del castigo, del permiso, de la prohibición, y no partimos de lo que se debe partir en cualquier sociedad civilizada de este planeta, y es de la autorregulación. A mí nadie me dijo, y creo que a ninguno de ustedes les ha dicho desde que salieron del vientre de sus madres y salieron a la calle por primera vez en la vida y fueron al colegio, que robar era bueno o era malo. Los principios que le dan a uno en la casa le enseñan a que robar es bueno o es malo, y es malo, ¿sí? A mí no me tienen que escribir en una licencia ambiental o en una licencia de vida que no debo robar, no debo matar, no debo ir en contra del ordenamiento legal. Yo no tengo, y eso es una cosa que no sé, ojalá el tiempo y la vida y los días me den el plazo, yo no tengo por qué estarles escribiendo a los usuarios de las licencias ambientales todo un decálogo y más de prohibiciones y de obligaciones en un texto de una licencia ambiental, ¿sí? La legislación está ahí, dicen los abogados, las leyes se presumen conocidas por todo el mundo, está la Constitución, debe existir la autorregulación, a eso le estamos proponiendo. Nosotros, hablo ya de la autoridad ambiental, hablo de la ANLA, Autoridad Nacional de Licencia Ambiental, yo no puedo hablar por los otros entes de control ambiental, yo no puedo hablar por las corporaciones ni por las secretarías de ambiente, no, yo hablo por lo que a mí me compete y ojalá pudiera tener ese consenso y ese seguimiento en ese aspecto. Yo soy un convencido de la autorregulación, yo soy un convencido de que todos ustedes no están trabajando pensando seriamente en afectar el medio ambiente, ¿sí? Ustedes trabajan evitando impactar. En la medida en que esa ecuación la vayamos volteando y le demos más importancia al seguimiento y a la prevención que a la evaluación y establecimiento de reglas ya, como les digo, establecidas, esto tiene que cambiar. Porque o si no, pasa lo que viene pasando hasta el día de hoy, y es que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, cuando yo la conocí, que se llamaba Dirección de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales, eran 150 personas. 15 funcionarios y el resto de contratistas, asesores externos. Hoy en día vamos en 670 personas. Y como se dice en el argot de otros temas, y contando. O sea, casi que cada vez que se radica un proyecto por la ventanilla, entonces tendría yo que contratar un grupo interdisciplinario para hacerle seguimiento de proyecto. Entonces vamos a llegar a tener más gente que lo que tiene la Contraloría General de la República, y me perdonan los de la Contraloría. ¿Sí? Esa no es la idea, la ecuación hay que cambiarla, el modelo hay que cambiarlo, ¿sí? Ustedes tienen que aprender a hacer la tarea bien hecha y estoy seguro que la saben hacer, pero ahí viene, que es la pregunta que me hace Carlos, o una de las preguntas que hace, ahí viene cómo lo vamos a hacer, y todos tenemos que empujar el carro para el mismo lado, tanto los regulados como los que regulamos. ¿En qué sentido? Mire lo que está pasando. Ahora, con la entrada en vigencia del decreto 2041, el tan cacareado modificación al 2820, que tuvo todo el escándalo y toda la prensa que se pudo dar, hablaron de licencias de express, hablaron de ambientalistas fundamentalistas, hablaron de los que iban en contra del medio ambiente, a mí me calificaron como quisieron. Yo ya a estas alturas del partido ya no me preocupo por ese tipo de calificaciones. Pero lo que pasa es lo siguiente. Si ustedes miran, los que han tenido tiempo, porque sé que ustedes no tienen tiempo para eso, pero deben de tener sus consultores que sí lo tienen, y miran ese 2041, van a encontrar que es exactamente el mismo 2820, con 2 o 3 modificaciones muy puntuales. ¿Para qué? Para agilizar lo que a ustedes les causa tanto dolor de cabeza y tantos traumatismos, ¿sí? Para poder, como dice el doctor Carlos Herrera, poderle contestar a la gente en el tiempo real, ¿no? En el tiempo real, si su proyecto desde el punto de vista ambiental es viable o no es viable. Nadie está diciendo que se agilice el proceso y entonces a todo el mundo se le van a otorgar licencias. Aunque yo tengo colegas muy versados en la materia, profesores universitarios, que dicen que las licencias se hicieron para otorgarlas. ¿Y por qué dicen eso? Porque es que, como les dije inicialmente, en una licencia yo le puedo establecer cualquier cantidad de obligaciones y restricciones y se la otorgo. Y entonces ustedes se van y con la premura que tienen de arrancar a desarrollar sus proyectos, se notifican y corren
y se van con él, y a la vuelta de la esquina, cuando ya arrancaron, dice, bueno, ahora sí vaya e interponga el recurso, o vaya pida la modificación. Eso no es lógico, eso no tiene razón de ser, eso es un desgaste para ustedes y para la autoridad y para el Estado, ¿sí? Eso no debe ser así, ¿sí? Entonces, ¿a qué estamos trabajándole? Estamos trabajándole a cambiar la ecuación, a modificar la percepción, estamos trabajando en actualizar manuales de evaluación, manuales de seguimiento, porque esa discrecionalidad, y ustedes lo deben de haber sufrido y vivido, que tienen los funcionarios, los contratistas, las personas que hacen evaluación y que hacen seguimiento, donde en el mismo impacto generado en cualquier proyecto, llámese minero, petrolero, lo que ustedes quieran, encuentran que el mismo impacto generado por la industria en dos campos diferentes se los están evaluando de forma diferente. Están encontrando que las evaluaciones que se hacen en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales es diferente a la que pueden estar haciendo en cualquier corporación, ¿sí? Eso se tiene que acabar, las reglas del juego deben ser unas solas, se deben de unificar. Es difícil porque esto es un campo de ejercicio libre de la profesión y de la interpretación, ¿sí? Pero eso no puede permitir que las interpretaciones sean de tanta variedad que la gente no tenga las reglas claras del juego y no sepa a qué atenerse. Eso hay que acabarlo, y por eso y en esa línea estamos trabajando día a día, a pasos agigantados, y al mismo tiempo, pues yo no puedo dejar de lado la parte misional y tratar de sacar lo que venía represado, que algunos de ustedes aquí habrán sufrido eso, y hemos tratado, y a fe, no quiero echarme flores ni echarle flores, pero sí a mi grupo de trabajo que ha sido muy diligente, hemos venido adelantando y poniendo al día lo represado, pero de forma simultánea estamos trabajando en cambiar la ecuación, estamos trabajando en modernizar eso, en modernizar manuales, formatos, en implementar un sistema para que todos ustedes tengan acceso desde sus respectivas empresas a lo que está sucediendo en sus proyectos. Vía electrónica, estamos en el siglo XXI, yo de eso no sé, por eso uso todavía los papelitos, las tablets las usa la gente joven, así como el doctor Jason. Yo ya no uso eso, yo uso papel, pero sé que los sistemas funcionan, a eso le estamos apuntando, ¿sí? Eso es lo que queremos, contestarle a la gente oportunamente, sin menoscabar el rigor ni la interpretación, en qué estado está su proyecto, cómo podemos escucharlo, cómo podemos trabajar de la mano, porque ese es otro ejercicio que hay que hacer. Hay que acabar con esa dicotomía, esa dualidad de decir, aquí no se me arrime el señor usuario porque automáticamente si yo le acepto a usted un tinto estoy entrando en procesos de corrupción. Eso hay que acabarlo. Los que han tenido oportunidad de ir a mi oficina sabrán de qué estoy hablando, y los que no han tenido oportunidad vayan, que el tinto allá es bueno. Allá lo recibo, allá conversamos, allá si es necesario nos lloramos cada uno en un hombro o les arreglo el problema, ¿sí? Yo no estoy diciendo que yo soy el salvador, yo soy el redentor, no, pero sí estoy trabajando para que esto cambie, ¿sí? En esa línea estamos trabajando con el señor ministro. El señor ministro recorre de los 5 días de la semana, 4 está por todas las ciudades y por todos los campos atendiendo consultas, escuchando a la gente, escuchando a los usuarios, escuchando a las corporaciones que de una u otra forma han sido estigmatizadas, como ha sido estigmatizada la ANLA, ¿sí? Y cambiando ese discurso y cambiando esa imagen. A eso le estamos apuntando, ¿sí? Estamos, mire, y para no extenderme mucho, que estoy en el peor de los sitios aquí frente a ese reloj, ¿sí? Hay una cosa que yo les digo que ya aquí los que me antecedieron en la palabra lo han mencionado, yo lo voy a decir de una forma más categórica. Estoy casi seguro que el 99% de los usuarios de las licencias no hacen los estudios de impacto ambiental, los contratan. Yo no voy a hablar mal de los consultores que hacen estudios de impacto ambiental, pero sí quiero que sientan un pellizquito en alguna parte, porque si bien es cierto, y por eso hablé en la primera parte de mi exposición, la autoridad ambiental ha sido negligente en muchas ocasiones, ha dilatado procesos, ha demorado, ha hecho solicitudes de información adicional muchas veces sin razón de ser. Todo eso hay que asumirlo, ¿sí?
también es cierto, y en un gran porcentaje, que muchas de esas solicitudes de información adicional se dan por malos, no, pésimos estudios de impacto ambiental. Vuelvo y digo, ustedes la mayoría de las veces los contratan. Les pido el favor desde ahora porque con el 2041 la ecuación cambia. Háganle control de calidad a esos estudios de impacto ambiental. Antiguamente se hacían 2, 3, hasta 10 veces solicitudes de información adicional, se inventaban discursos, había reuniones para que las pudieran llegar, eso se acabó. El 2041 solo permite solicitud de información adicional por una vez, y si el estudio de impacto ambiental es tan de mala calidad, no va a haber ni siquiera esa oportunidad de presentar información adicional, sino que se le va a decir, vaya, haga la tarea bien hecha, y si está interesado, porque eso es un trámite rogado, eso no es obligación del Estado, eso es una obligación de ustedes. Si está interesado en continuar con su proyecto, vuelva y traiga su estudio de impacto ambiental bien hecho. Pero hay que hacer control de calidad. Los consultores, si hay aquí alguien presente, sabrá de qué le estoy hablando y me sabrá perdonar si estoy siendo muy duro, están copiando y están pegando estudios de impacto ambiental. Tengo casos concretos que no voy a mencionar aquí, donde hay estudios de impacto ambiental de un municipio X, por decir algo, en el Casanare, con coordenadas y nombres de municipios del Putumayo. Están pegando. Y eso se tiene que acabar. Eso es un negocio lindo, ojalá yo pudiera hacerlo algún día, pero lo haría bien hecho, se los aseguro. ¿Sí? A eso hay que apuntarle, el control de calidad. Por eso estamos trabajando de la mano, y de una vez esto es me voy a chiviar, estamos trabajando con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA para crear una certificación de consultores, ¿sí? Si cabe la expresión, de fabricantes de estudio de impacto ambiental. No le vamos a recibir, una vez esté reglamentado eso, estudios de impacto ambiental a cualquier persona. Creo que eso va en beneficio de todos ustedes y de todo el Estado y de todo el país. Vamos a apuntarle a eso, hay que mejorar la calidad. Y lo último que les quiero decir, ¿sí? Porque yo aquí me pudiera quedar sentado, pero es que el reloj me tiene atormentado, ¿sí? Mire, y usted ya lo ha mencionado, y los que hablaron aquí, el doctor Echeverry lo mencionó, todos lo han mencionado aquí. Son 3 componentes, el físico, el biótico y el social, ¿sí? En el físico ni el suelo, ni las piedras, ni los ríos lloran, ni reclaman, ni piden plata, ni beneficios. En el biótico tampoco, porque los pájaros, nadie sabe hablar. El social. En la medida que ustedes hagan un excelente trabajo con las comunidades, se van a evitar infinidad de problemas. Nunca, y eso sí tengo que decirlo con el perdón de la doctora, ¿sí? Tengo que decirlo, las comunidades jamás se dan por informadas, siempre va a haber reclamo. Pues ustedes pueden hacer la socialización más grande, y si usted llega a la autoridad ambiental, sale cualquier miembro de la comunidad y decir, aquí no me socializaron. Eso hay que evitarlo, hay que hacer un trabajo permanente, hay que tener gente allá en el proyecto. En la medida que ustedes hagan un excelente trabajo social, se van a evitar innumerables dolores de cabeza. Ahí está el éxito del desarrollo de esos proyectos, en el trabajo social. Obviamente, sin olvidarse los otros 2, pero esa es una recomendación que les hago. No quiero seguir extendiéndome porque aquí puedo repetir y repetir. Vuelvo y les insisto y vuelvo y les digo, allá en la oficina con mucho gusto, el tinto es bueno, vayan, eso no ya dejan entrar, antiguamente no dejan entrar, yo sí recibo gente. ¿Sí? Vayan y conversamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Yo quisiera pedirle a los panelistas, los que quieran, que me ayuden un poco con un tema de inquietud cuando uno entra al tema de licencias, y es el tema de las reglas para el uso del suelo, que parecen poco estables. Tenemos ahorita en Colombia un desarrollo importante, porque evidentemente, y vuelvo un poco a los trabajos que ha impulsado mucho mi colega aquí, el doctor Santiago de ACM, y veíamos cómo en Canadá, cuando un inversionista llegaba, le decían, mire, aquí se puede hacer minería o energía o petróleo, y aquí no se puede hacer. En Colombia eso no parece definido, parece que cada proyecto permanentemente se está definiendo el uso del suelo, o sea, no tenemos todavía un consenso social sobre el uso del suelo. Y tenemos un instrumento muy poderoso, que es el instrumento de los planes de ordenamiento y manejo de las cuencas, que son los PONCAS. Este instrumento, que está en cabeza de las corporaciones, con un grupo de consulta o que hace una pequeña junta directiva que recomienda de unos 30 y pico miembros, o sea, es bastante complejo de construir,
pero está definiendo los usos del suelo y normalmente no tiene información sobre los usos del subsuelo, pero tiene unas consecuencias importantes. De hecho, tenemos un proyecto de ley que dice que para escribir un proyecto, por ejemplo en la oficina del doctor aquí Fernando, tiene que haber un certificado de compatibilidad. Igualmente, nos está sucediendo un problema, que quisiera que lo viéramos de pronto con usted, doctor Iregui, que es que algunos de los PONCAs que están saliendo no han tenido la información, digamos, adecuada y no están reconociendo los proyectos. Entonces, como consecuencia de eso, nos sucede que vamos a una región, un proyecto que tiene licencia ambiental, va a renovar algunas veces un proyecto antiguo, va a sacar un permiso de aprovechamiento pequeño, va a renovar el permiso de vertimiento, le dicen, no, si es que usted está en zona incompatible. Entonces, vemos una amenaza hacia el futuro. O sea, un instrumento de ordenamiento del suelo que no reconoce los proyectos, ni existentes, ni el subsuelo, y que para modificarlo puede durar años en su ajuste. Puede durar 3 años su elaboración, y si hay que hacer las consultas, pueden ser muchos más. Entonces, yo quería preguntarles cómo ven esto un poco del uso del suelo, o sea, ¿qué hacemos para lograr un consenso y qué tan riesgoso ve ustedes de licencias ambientales, del grupo de licencias ambientales, que los PONCAs siquiera impidan que le escriban los proyectos? ¿Cómo está viendo eso ustedes y otros de los panelistas quieren opinar? Por favor. ¿Yo? Bueno. A ver, mire, yo tengo un criterio sobre eso, digamos, claro, y lo estoy haciendo cumplir en la ANLA. Y es que, desafortunadamente, eso se volvió un instrumento para entorpecer o para exigir situaciones adicionales a la gente que va a desarrollar proyectos en los municipios. Entonces los alcaldes aprendieron y están manipulando los planes de ordenamiento territorial, los PONCAs, los EOT, toda esa serie de instrumentos para atravesarse a los proyectos. Yo no digo que un plan de ordenamiento territorial previamente establecido, registrado con todas las de la ley, antes de que llegue a desarrollarse el proyecto, no haya que cumplirlo. No, hay que cumplirlo. Lo que hay que ver es cuando ese plan de ordenamiento territorial se ajusta o se trata de acomodar una vez sepa que se va a desarrollar el proyecto. A eso es que hay que estar viéndolo permanentemente. No me corresponde a mí decirlo, lo digo porque yo no puedo estar autorizando o firmando, porque yo soy el que suscribo esas licencias, firmando una licencia donde encuentro que hay un plan de ordenamiento territorial o hay un PONCA que se opone al desarrollo del proyecto o aparte del desarrollo del proyecto, cuando me doy cuenta y hago investigar y veo y sé o encuentro que ese instrumento ha sido expedido a posteriori, después de que han registrado el proyecto en la ANLA. Para mí eso no está claro, eso no puede suceder y no lo acepto. No lo puedo aceptar porque en esa ordinariedad eso se volvería una bola de nieve y en este país no se podría de aquí en adelante desarrollar proyectos ni licenciar proyectos sin consultar primero a los alcaldes y a las administraciones municipales. Entonces yo sí les recomiendo, para que les digan a sus asesores, a sus consultores, que se fijen cuando esos instrumentos han sido registrados y cómo han sido registrados. No existe, no puede existir por ley un plan de ordenamiento territorial que no haya sido previamente concertado con la autoridad ambiental del área de influencia del proyecto. ¿Sí? Esos planes de ordenamiento territorial expedidos posteriormente a la que sepan que va a desarrollarse el proyecto no pueden ser oponibles y no deben ser oponibles a los proyectos. Ese es mi criterio y así lo estamos aplicando en la ANLA. Si en algún caso ha salido una licencia con un criterio diferente, fue antes de mí, reinado, como dicen. Muy bien, una opinión. Sí, yo quisiera hacer un paréntesis sobre la primera pregunta que tú haces en cuanto al ordenamiento territorial. La UPRA, que es una unidad de planificación del Ministerio de Agricultura, se creó justamente con el propósito, entre otras, de determinar los usos del suelo rurales. Y existe hoy una disposición que se incluyó en las leyes, en la ley del plan, en la ley orgánica del plan de los planes de ordenamiento territorial, que les obliga a las administraciones municipales a tener en cuenta los lineamientos establecidos por la UPRA frente a los usos del suelo. ¿Qué va a decir la UPRA frente a los usos y a los mapas? Eso todavía no lo sabemos. Ellos llevan más o menos unos 4 años haciendo una cantidad de ejercicios, estudios de mercado de tierras y una serie de cuestiones
yo no conozco los detalles, pero creo que sí es importante que sepamos que sí hay un trabajo por parte del gobierno en torno a esa pregunta que tú formulas. Mi comentario es, yo no conozco el proyecto lo suficientemente grande que pueda afectar, digamos, las vocaciones en las regiones. Entonces hay un poquito de maniqueísmo ahí cuando dicen minería o agricultura o petróleo o ganadería. Yo creo que es y creo que las cosas hay que darle digamos su verdadera dimensión. Sí hay que tener en cuenta los estudios, pero lo que también es cierto es que la industria minera y petrolera casi nunca ha estado, digamos, dentro del mapa del uso del suelo. Y es tan complicada digamos, esa dicotomía que muchos vacíos en la ley hoy lo están solventando los jueces, pero no hay un criterio realmente técnico sobre si es lo uno o es lo otro. Entonces yo sí creo que hay un trabajo muy grande digamos, de enseñanza y aprendizaje, tanto para las compañías, pero muy especialmente para el gobierno. Quiero también anotar que tenemos que tener en mente que en el caso de la minería, el último proyecto grande que se licenció fue hace 30 años y fue el Cerrejón. Entonces creo que, digamos, la oportunidad de aprendizaje en todo esto es grandísima y tenemos que tener, digamos, la conciencia de que tenemos que aprender en el gobierno y tenemos que aprender en las empresas y no tenemos que ser tan exigentes con la comunidad y la gente en la región. Creo que hay una gran oportunidad de acompañar los PONCA, los POTS, digamos, todos esos mecanismos. Ok, queda un poco la inquietud en todo caso para nuestros panelistas y para la audiencia, los tiempos, la oportunidad. Hoy tenemos más de 50 PONCAs, 26 millones de hectáreas, por lo menos en ordenamiento. Entonces va a haber un momento en que no se dará tiempo, o sea, es posible que muchos queden mal y vamos a tener ese problema tan complejo. Y eso me da pie con algunas de las preguntas acá. Se percibe, y por lo menos en el tema de consultas, un gran papel de los jueces, de las cortes. Puede ser interpretado de muchas maneras. Hay muchos vacíos que tienen que llenar ellos, puede hacer más inflexibles los procesos, puede ser una defensa, como es seguramente lo de unos derechos, pero ¿será que hay muchos vacíos para que terminen siendo los jueces los que llenen esas dudas? O sea, ¿cómo perciben ustedes, por ejemplo, en el tema de consultas? Los dos colegas que nos hablaron los panelistas de consultas, ¿será que es que necesitamos más reglas para que no terminen siendo los jueces los que las definan porque hay muchos vacíos? ¿Qué sucede ahí un poco? Y de pronto también para los otros panelistas, la participación de los jueces, que siempre es, por supuesto, reconocida, importante, que enriquece, es un síntoma de que hay muchos temas que no hemos resuelto, que no hemos llegado a un consenso, digamos, entre Estado, de pronto particulares, sociedad, y tienen que ser los jueces finalmente los que diriman estos temas. ¿Qué está pasando? ¿Cómo perciben eso, por favor? Bueno, pues lo primero es que sí, los jueces han regulado mucho el tema de consulta previa y pues hemos avanzado mucho jurisprudencialmente en ese tema. Sin embargo, creemos que con las líneas que está establecida la directiva presidencial y pues se aúna lo que mencionabas hace un rato, que era el tema de la ley de consulta, pues la Corte Constitucional se ha exhortado al gobierno a que construyamos una ley de consulta para generar unas reglas claras y un marco jurídico claro. Sin embargo, la mayor prevención y donde se presentan las mayores discrepancias en la interpretación que dan los jueces, que es única, que va ligada a la interpretación del convenio 169, es lo que yo les mencionaba, es que cada quien lo ve desde su punto de vista. Y habla del consentimiento previo, libre e informado de las comunidades. Pero es que el consentimiento de las comunidades no es el poder de decirle sí o no a un proyecto. Es el gran equívoco que tenemos en unos sectores de la interpretación de lo que es estrictamente el convenio y lo que ha hecho la Corte Constitucional o los jueces pues, constitucionales que nos rigen en materia de consulta previa. El tema del consentimiento de las comunidades, eso opera para todas las consultas, pero es el consentimiento frente al conocimiento pleno e identificación de los diferentes impactos que va a causar un proyecto o actividad, no frente a la oportunidad, que es donde uno tiene que lograr esa sensibilización hacia ciertos sectores de la sociedad como son las comunidades y algunas personas de
diferentes organizaciones no gubernamentales, en las cuales interpretan que el consentimiento es el poder decir sí o no a un proyecto. Y es donde riñe, y el convenio 169 de la OIT ha sido claro: el veto no existe en las consultas previas. El consentimiento es el conocimiento pleno. Se debe buscar o lograr llegar a un acuerdo. ¿Cuál será el medio más expedito? Con las comunidades étnicas, la consulta previa. Unos pasos que están establecidos, que están regulados en la misma jurisprudencia de la Corte, que es bastante amplia, y no es que ellos están regulando cada rato, porque la jurisprudencia de la Corte recae en lo que ya ha dicho la misma jurisprudencia. Tenemos una jurisprudencia reciente que es muy buena y establece como unos parámetros claros, que es la T462A del año pasado, y nos deja claro qué es expedito el proceso de consulta, qué es el consentimiento como conocimiento pleno, y qué es lo que recaba y lo que está haciendo el gobierno, y el gobierno lo recogió en la directiva presidencial. Es que la jurisprudencia de la Corte, el gobierno la recogió en la directiva presidencial. Entonces, nosotros creemos que en materia de consulta las reglas están claras, la estamos aplicando, lo dicen los mismos tiempos, tanto de la expedición de la certificación de presencia como de las comunidades, y del relacionamiento que hemos tenido también conjuntamente con ustedes para establecer estrategias, porque eso está regulado en la misma directiva. Hay una etapa de coordinación y preparación en las cuales nos ponemos de acuerdo, comunidad y empresa, de cuál será la estrategia frente a esa consulta previa. Yo creo que en todo caso, un poco poniendo un punto adicional sobre la mesa frente a lo que acaba de decir el compañero del Ministerio del Interior, es que si hay un problema, por ejemplo, fundamental, que gira en torno a esos pueblos que, por ejemplo, el Ministerio del Interior revisa, ve que no existen, y los pueblos siguen pidiendo que se reconozcan. En general, la Corte ha estado ahí justamente porque no existe un marco legal plenamente claro frente al tema, y toda esa jurisprudencia, que lo que decía el compañero en realidad es bastante coherente y bastante consonante en todo lo que ha dicho y ha guardado una línea, ha buscado llenar esos vacíos. Queramos o no, hoy esa jurisprudencia es justamente como una regla de lo que en otros países de un sistema legal distinto sería como una especie de derecho común, o sea, lo que dicen los jueces. Eso es algo que hoy es un hecho en nuestro entorno y que justamente se ha traído algunos instrumentos normativos. Pero en lo que sí, obviamente, por ejemplo, sale la Corte y donde definitivamente está más maniatado el sector privado, es justamente respecto de esos pueblos que se autorreconocen, que dicen usted me va a intervenir el territorio, la empresa pregunta, no, y Ministerio del Interior le dice, no, aquí no está. Entonces, la consulta no se puede hacer si Ministerio del Interior no me certifica la presencia y no me acompaña en el proceso de consulta, porque todo lo demás que yo haga no es un proceso de consulta. Si los pueblos insisten y vuelven e insisten, entonces ahí es donde me parece a mí que es más peligroso, que entran los jueces a decir, sí, hay una comunidad y usted la tiene que consultar. La empresa no la consultó porque el propio gobierno le dijo que allá no estaba. Y entrar a hacer una consulta cuando ya tengo una orden de tutela encima, me cambia completamente el panorama. Entonces, aquí es donde yo diría que sí es muy peligroso ese espacio para los jueces, porque pone a las empresas en una situación muy desventajosa al momento de iniciar una negociación. Muy bien. Tal vez, Carlos, quisiera complementar un poco, más que tratar de clarificar, creo que son más dudas sobre el aspecto, y es que con respecto a la definición de los usos del suelo y las vocaciones y las consultas a las comunidades, frente a la problemática en general, creo que en Santander tenemos una problemática muy diferente. A veces me siento como en el lugar equivocado, porque lo que nos pasa en Santander es tal vez lo contrario a lo que pasa en muchas regiones. Allá se pide la minería. Allá tenemos una región donde hoy hablábamos con algunas personas del panel, seguramente Colombia tiene una historia minera muy profunda, pero en esta región, en el tiempo más contemporáneo, persiste la actividad minera y hoy se reclaman la actividad minera. Entonces, a veces cuando las comunidades piden en algunas regiones que no se desarrolle la actividad minera,
creo que se le da un énfasis importante a lo que piensa la comunidad. En el caso nuestro, estas comunidades han pedido, han solicitado que se permita seguir desarrollando su actividad minera y hemos acordado indistintamente de cómo, quiénes la van a desarrollar. Hoy en día es una cuestión de territorio, donde es un territorio minero y se desarrollan los instrumentos como los EOT, los POTs, pero viene otra problemática y es la definición de las áreas de conservación, un problema muy cercano a lo que tenemos en la región. Entonces, a pesar de que la comunidad está de acuerdo con la actividad productiva, no solo minera, sino agrícola, vienen estas áreas de conservación y entonces empiezan a pasar también por encima de esas vocaciones, de esas definiciones de los usos del suelo y empieza a generarse la confusión. Creo que en el país tenemos esas dos dimensiones que hay que empezar a buscar dónde es que hay que esclarecerla porque se abren los espacios para que de pronto las decisiones judiciales empiecen a definir con menos información este tipo de problemáticas. En este momento, y para darles un ejemplo, casi siempre me pasa que cuando me invitan a algún conversatorio, algo pasa allá en la región. Hoy tenemos la visita del ministro de Agricultura en Berlín. Berlín, una región tradición comunera, y no estamos hablando de minería, estamos hablando de agricultura, con la delimitación de las áreas de conservación, y en este momento hay una problemática grave ahí en el área de Berlín. Unas personas en Santander, tenemos unas personas muy pacíficas, muy trabajadoras, pero también muy decisivas. Entonces, ahí mientras estamos aquí en la conversación me van comunicando entonces disturbios, ya el cierre de las vías, porque vienen este tipo de decisiones donde la gente, y es lo que quiero llamar la atención es a los contrastes que tenemos en el país, porque hay regiones donde de pronto las comunidades dicen no quiero la minería o no quiero la agricultura, a nosotros nos pasa totalmente distinto, sin embargo las consecuencias son las mismas, es la inconformidad frente a lo que aparentemente quieren las comunidades. De manera que yo creo que más que aportarle a la solución, creo que hay una cantidad de aspectos que son muy complejos para determinar ni cuando las comunidades no quieren ni cuando lo quieren, desafortunadamente obtenemos eso que podríamos llamar y que estamos todos en búsqueda, que sería la verdadera paz, que es poder vivir en comunión por unos propósitos comunes. Carlos, quería agregar eso. Bien, muchas gracias. Nos llega una pregunta aquí del doctor Pinto. Fernando, o sea, se percibe muy positivo los esfuerzos de unificar criterios. Una preocupación, hay CARs de CARs, hay unas CARs muy destacadas, hay otras CARs no muy destacadas, digamos, pero sí hay como un consenso de que hay unas reglas en lo regional muy diferentes. Cuando hablaba Ramiro hace un rato, antes de llegar a la licencia a tu oficina hay 47 procedimientos que tengo que hacer. Entonces, si por alguna razón tu empresa está en varias jurisdicciones, va a encontrar reglas distintas, procedimientos, bueno, etcétera. Entonces, las empresas sufren mucho por esa dispersión y si uno revisa un poco, y tú que eres un estudioso y un profesor de estos temas, históricamente todos los esfuerzos de mejora del sistema de licenciamiento se han concentrado en licencias del orden nacional, en las licencias de ANLA o de la dirección, pero casi desde la ley 99, el 93 o antes, nunca había un esfuerzo de simplificar permisos o esto. ¿Cómo ves de pronto avanzar a esas reglas únicas? De hecho, aquí hay el primero que se ofrece ya, está en el grupo, está aquí en un email, pero ¿cómo ves avanzar hacia unas reglas únicas regionales? ¿Tú lo viste ver, Dani, cómo era eso? Eso es lo ideal. Lo ideal es eso, lo ideal es que los criterios sean unificados. Ahora, como decía hace un momento, lo que pasa es que en la interpretación, y los colombianos somos así, los latinos somos así. Nosotros cuando tenemos una ley, una norma adelante, decimos, bueno, ¿qué quiere que le interprete ahí? ¿No? Eso es un cuento que me echaban a mí cuando estaba empezando a estudiar en la universidad. Le decía un señor que estaba atendiendo en un bufete de abogados y está charlando con el amigo del abogado y entra un campesino a decir que se le pasó una vaca y que él considera que la vaca, como está en su potrero, es de él. Le dice, tranquilo, la vaca es suya. Y el tipo se va feliz. Y al rato entra el dueño de la vaca y dice, oiga, mi vaca se fue para allá, pero la vaca es mía. Y dice, no, tranquilo, la vaca es suya. Entonces le dice el amigo cuando se va, le dice, oiga, al fin de aquí la vaca, tranquilo, al final del día la vaca es mía. Entonces todo el mundo está interpretando la norma porque nosotros somos dados a interpretar las normas. Lo ideal es unificar criterios, ¿sí? Lo ideal es unificar criterios y trabajar, y en esa línea hay que hacer. Ahora, desafortunadamente, y no quiero con eso evadir responsabilidades, yo soy un ejecutor de políticas, yo no soy un implementador de políticas. O sea, las políticas las establece el Ministerio del Medio Ambiente. Lo que pasa, y con el respeto debido a las corporaciones, y por aquí vi dos colegas, no sé si se fueron, ¿sí?
de corporaciones. Lo que pasa es que en muchos casos, y no hablo, no generalizo, en muchos casos la autonomía de las corporaciones está mal entendida. Cuando dice corporaciones autónomas, no son autónomas para aplicar la ley como les convenga o de donde venga y vaya. No, esa autonomía es administrativa y así lo estableció el Consejo de Estado en repetidos fallos. El uso de la norma ambiental es uno solo. Yo no puedo estar interpretando las normas dependiendo del sitio donde viva o donde esté, ¿sí? Y alrededor de eso hay que unificar criterios. La idea es que esa actualización y modernización, por ejemplo, de los manuales de evaluación y seguimiento a los que me referí hace un momento, aplique para todos los entes de control y seguimiento ambiental. Hay que cerrar al máximo ese cuello de discrecionalidad, no hay que dejar ventanas abiertas, y por eso insisto yo en la autorregulación. En la medida en que yo sea el que ponga las reglas del juego, tengo ese plus de poder interpretar como quiera. Eso hay que acabarlo, ¿sí? En este sector, pues aquí no estamos hablando de infraestructura, pero les voy a poner el ejemplo de la infraestructura. La infraestructura, si algo ha ayudado y ha simplificado las cosas, fue la ley de infraestructura proferida en el año 2013 y sus decretos reglamentarios. Se cerró ese cuello, hemos ido unificando criterios, ¿sí? Y se puede trabajar eso. A más de uno de ustedes con los que he tenido oportunidad de hablar individualmente, les he dicho, el sector de hidrocarburos y el sector minero están demorados en trabajar y tramitar. Yo no digo para evadir, o sea, no quiero que de aquí salgan a decir que Iregui está diciendo que nos brinquemos la ley ambiental. Yo soy el que menos, estoy hecho para hacer cumplir la ley, pero sí tratar de que todos empujemos el carro para el mismo lado. Hay que acabar con la discrecionalidad. A eso le repito el discurso todos los días a la gente que trabaja conmigo, a mis compañeros de trabajo. Yo me tomo el trabajo y no estoy dando quejas, lo hago feliz. Estoy leyéndome las licencias que firmo hoja a hoja. No me alcanza el día, pero sé que es lo último que voy a hacer, porque aquí en adelante, cuando me vaya de esto, no vuelvo a emplearme, ¿sí? Eso no lo vuelvo a hacer nunca, pero lo estoy haciendo porque soy un convencido de que desde lo que estoy haciendo podemos generar ese tipo de espacio, podemos cerrar ese espacio a la discrecionalidad para que todos los usuarios, toda la gente que está haciendo país, que está desarrollando actividades, sepan y tengan claras las reglas del juego. Eso es una verdad. Yo diría que es lo más sentido, Carlos. Bien, muchas gracias. Ramiro, autorregulación. ¿Estamos listos? ¿La estamos haciendo? ¿Cuál es la experiencia? Yo creo que la experiencia es petrolera. Creo que la industria petrolera ha trabajado mucho en eso. En la industria minera nos falta. Como lo dije, estamos aprendiendo. Como lo dije, el último proyecto grande se licenció hace 30 años. Queda la preocupación de que en minería, particularmente en metálicos, la discusión no es si se saca o no se saca, sino quién lo saca y cómo lo saca. Entonces creo que el país tiene una gran oportunidad de atraer compañías que tienen grandes experiencias y que pueden demostrar que sí existe una autorregulación. Bien, gracias. Voy a cerrar entonces agradeciéndole primero a nuestros panelistas, a ustedes por la atención, destacando que Andy, por iniciativa de nuestro presidente, tiene un espacio de trabajo virtuoso con el Ministerio del Ambiente, que es el Comité 2020. Sería largo citar todas las necesidades y oportunidades que tenemos de mejorar, desde reglas, desde cerrar incertidumbres, nuevos desarrollos. Entonces, yo creo que lo que queda aquí es algo que dijeron nuestros panelistas. Creo que lo que hay aquí es una muestra que hay confianza entre el sector público y el sector privado, y creo que con base en ella, en el futuro vamos a mostrar unos resultados para que, como dije al principio, tengamos una mayor certidumbre sobre las decisiones en torno a licencias y consultas. Muchas gracias a todos. Les pido un aplauso para nuestros panelistas. Muchísimas gracias, señor moderador. Muchísimas gracias a los panelistas por acompañarnos en este especial segmento.